Bueno, buen día para todos. Para hoy vamos a ver lo que es la aplicación del método de variables instrumentales, ¿no? Recordemos que el método de variables instrumentales nace como un método para solucionar el problema de endogeneidad, ¿no? Hasta ahora hemos visto que el problema de endogeneidad se puede generar por tres fuentes. Primero, por omisión de variable relevante. Segundo, por error de medición. Y tercero, por simultaneidad. Ya vimos cada uno de estos problemas. Ya vimos cómo se expresan matemáticamente. Y ya vimos el modelo de variables Protzi, ¿cierto? Como solución al problema de endogeneidad causado por la omisión de variables relevantes. El método de variables instrumentales también nace como una opción tanto para simultaneidad como para omisión de variables relevantes como solución al problema de endogeneidad. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que antes de que continúes viendo el video, vayas a Sakai y descargue la base de datos llamada MROS. Está de acá, está subida en Sakai. ¿Listo? Está subida en la parte de unidades temáticas y se van hacia la última parte, hacia el corte 1, perdón, y de ahí buscan en variables instrumentales. Ahí está subido el material de clase, va a estar subido la base de datos y posiblemente el do file o parte del do file que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, antes de continuar, para el video y descarga la base de datos y la vas a abrir. Supongo que ya todos tienen acceso a Stata, pues ya vieron econometría y pues tienen acceso al software. Ok, ya cuando todos tenemos la base de datos, MROS, les hablo un poco de esta base de datos. Es una base de datos que contiene información para 753 mujeres. Es una base de datos solamente de mujeres. Hay muchas información, número de horas que trabaja, número de niños menores de 6 años, número de niños o de hijos entre 6 y 18 años, la edad de la mujer, los años de escolaridad, los años de educación, el salario medido por horas, ¿cierto? Por horas. Y en fin, la educación de la edad del esposo, las horas que trabaja el esposo, la educación del esposo, el salario del esposo, la educación de la madre, la educación del padre, la tasa de desempleo, la ciudad, la experiencia, ¿cierto? Y el logaritmo del salario, que es el que vamos a usar para nuestra regresión, así como la experiencia al cuadrado. Entonces, la idea es ver cuáles son los determinantes del salario. Hay una variable, esta variable INLF, es una variable dummy que me indica si la mujer participó en la fuerza laboral en el año 1975. Entonces, ¿qué me está indicando? Que cerca de 428 mujeres sí participaron, es decir, sí trabajaron en ese año, y cerca de 325 no. Por lo tanto, si nuestro interés es hallar los determinantes del salario, pues será de las mujeres que trabajan, ¿no? Que son las que obtienen salario. Vamos a empezar con un modelo de regresión simple entre el salario y la educación, ¿cierto? Y vamos a restringir esto o a decirle que solamente me lo tomen para las personas, ¿cierto?, que pertenecen o que trabajaron. En ese caso le decimos reg LWage edu if, ¿cierto? Sí, INLF, porque esta variable, porque esta es la que me indica si los individuos trabajaron o no, igual a 1, ¿cierto? Porque 1 es los que trabajan. Le damos enter. Esta es nuestra regresión, ¿cierto? Es una regresión simple, 428 datos, como le comentaba. Esto coincide con el número de personas que trabajan. Una prueba F menor a 0,05 o a cualquier nivel de significancia, lo que me indica que el modelo globalmente es significativo, ¿no? Una prueba F con
parámetro, ¿cierto? Y con 426 grados de libertad me da 56,93 y un R cuadrado de 11,79, lo que me indica que la variación de la educación en este caso me explica el 11,79% de la variación del salario. ¿Listo? Un parámetro EDU, como era de esperarse, estadísticamente significativo, además es positivo, ¿no? Eso es un modelo log nivel. Por lo tanto, esto me está analizando, este parámetro me analiza una semielasticidad y lo que me está indicando es que por un año adicional de educación el salario aumenta en 10,86%. Demasiado alto el parámetro. Podemos controlar por un poco más de variables, es decir, podemos incluirles a ese modelo variables como la edad, variables como la experiencia, ¿cierto? Variable como la experiencia al cuadrado, por ejemplo. Y el modelo pues ya va a cambiar un poco más, ¿cierto? El R cuadrado subió de 11,79 a 15,68. Claro que va a subir, ¿cierto? A medida que yo agregue más variables explicativas a mi modelo, los R cuadrados siempre, o la bondad de ajuste siempre tiende a mejorar. Pues estamos sacando variables del error y estamos metiéndolas al modelo. Y en sí todas las variables son estadísticamente significativas, con excepción de la edad, la cual no es significativa a ningún nivel de significancia, dado que su probabilidad es mayor que 0,05 si es el 5%, que 0,01 si es el 1% o 0,1 si es el 10%. Experiencia significativa también al 1% y la experiencia SQ o la experiencia al cuadrado es significativa al 5%. Entonces, dado que la experiencia, la edad no me es significativa, pues yo la puedo sacar, ¿cierto? Y puedo estimar de nuevo el modelo. Otra vez, por un año adicional de educación, mi salario ahora no aumenta en 11, creo que era por aquí arriba. Ya no aumenta en 10,86, sino que aumenta en 10,74%. Por un año adicional de experiencia, ¿cierto? También está medida en años. Mi salario aumenta en 4,15% y recordarán que esta experiencia al cuadrado lo que me está indicando es el rendimiento marginal, ¿cierto? Creciente o decreciente. En este caso es decreciente porque el signo es negativo. ¿Y es qué pasa con la experiencia? O más bien, ¿qué pasa con el individuo cuando tiene ya mucha experiencia, ¿no? Cuando ya tiene mucha experiencia, está muy grande. Entonces, a medida que tiene muchísima experiencia, el salario tiende a disminuir. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿eso es un modelo normal? Este es un modelo de regresión múltiple, estimado por mínimos cuadrados ordinarios. Podemos suponer que este modelo puede tener problemas de endogeneidad, ¿cierto? Causados por la omisión de una variable relevante, como puede ser las capacidades, ¿no? Que ya discutíamos el mismo ejemplo en las variables proxy. Las capacidades que tienen los individuos. Uno puede partir del supuesto que mayor capacidad del individuo tendrá un mayor salario. Pero las capacidades, ¿dónde están? Las capacidades son innatas, las capacidades se hacen con el tiempo. Sea como sea, la cuestión es que las capacidades no están incluidas dentro del conjunto de mis variables explicativas. Por lo tanto, si no están allí, van a estar en el error. ¿De acuerdo? Van a estar en el error. Entonces, pero el lío no es ese. El lío es que, o el problema de endogeneidad se gesta cuando ¿qué? Cuando alguna de esas capacidades o alguna de esas variables que están contenidas en el error se correlacionan con alguna de mis variables explicativas, ¿no? Recuerden ustedes que la endogeneidad se presenta cuando la correlación entre X y el error es diferente de 0. Hay endogeneidad. Entonces uno podría suponer que las capacidades, por ejemplo, pueden relacionarse con la variable educ. ¿Estamos? Por lo tanto, a mayores capacidades, mayor número de años de educación. Y ahí se estaría gestando un problema de endogeneidad. Pero hasta ahora simplemente estamos diciendo eso, no tenemos la certeza para comprobar si eso es así o no, ¿cierto? Entonces, este modelo como tal puede estar sufriendo de ciertos problemas de endogeneidad, ¿de acuerdo? El tema es, ¿cómo lo vamos a solucionar? Entonces vamos a intentar solucionar o mitigar ese problema de endogeneidad, ¿cierto? Más que solucionar, mitigar, disminuir el problema de endogeneidad usando el método de variables instrumentales. Entonces, como ya ustedes lo saben, el método de variables instrumentales, ¿cierto? Incorpora o añade dos condiciones.
a nuestro modelo, ¿cierto? Condiciones, una de ellas que se diferencia de la condición de la variable proxy, ¿no? Ustedes recordarán. Esa variable z, ¿cierto? Esa variable z, que es una variable instrumental que yo escoja, ¿cierto? Debe estar correlacionada con la variable endógena. En este caso vamos a suponer que la posible variable endógena es educ. Entonces esa variable debe estar correlacionada con educ. ¿De acuerdo? Y 2, esa variable z, variable instrumental, no debe estar correlacionada con la heterogeneidad inobservable que está contenida en el error. Es decir, no debe estar relacionada con ese efecto, esa variable inobservable, ese efecto que se está dejando de agregar al modelo. En este caso no debiera estar relacionada con las capacidades, ¿cierto? Con las capacidades. Por lo tanto, debemos identificar una variable instrumental que cumpla con estas dos condiciones, de nuevo, que sí se correlacione con educ, y 2, que no se correlacione con el error, en pocas palabras, o con las capacidades. ¿Listo? Entonces, una variable instrumental buena, ¿cuál sería? ¿Recuerdan qué variable proxy usamos en el ejercicio anterior? ¿Sí o no? Entonces la variable proxy que usamos fue el índice del cociente intelectual, ¿no? Que es una prueba que se hace para medir capacidades justamente, ¿no? Capacidades de inteligencia y demás. Entonces ese índice de cociente intelectual pues cumple con las dos condiciones de la proxy, que cuáles eran. Uno, que estuviera correlacionado con educ, uno puede suponer que a mayor cociente intelectual mayor educación, y 2, que estuviera correlacionado con las capacidades. Uno puede suponer que mayor IQ, mayor capacidades. Pero ese IQ o ese cociente intelectual no nos serviría, ¿cierto? Porque si bien cumple con la primera condición, y es que esté correlacionado con educ, no va a estar, o sea, no va a cumplir con la condición 2, ¿cierto? Y la condición 2, recuerden, es que no esté correlacionada con el error, ¿cierto? O con las capacidades. Y van a estar correlacionadas. Por lo tanto, esa no nos sirve como variable instrumental. ¿Qué nos podría servir? Pensemos un poco. Entonces ya creo que algo de esto hemos discutido en la clase teórica sobre el tema, ¿cierto? Por ejemplo, una de ellas, una posible variable instrumental, puede ser la educación de la madre. ¿De acuerdo? La educación de la madre cumple con la condición 1, es decir, la educación de la madre está correlacionada con la educación del individuo, y sí, ¿no? A mayor educación del padre, pues posiblemente los hijos tengan más educación, ¿no? Tienen la cultura de implementarle el tema de la educación. O sea, cumple con la condición 1. La pregunta es, ¿cumple con la condición 2? Es decir, la educación se correlaciona con las habilidades, y es complicado, ¿no? Si las habilidades son innatas, si nacemos con las habilidades, pues posiblemente la educación de la madre no influya mucho, ¿cierto? Porque por más que el chico estudie, las capacidades innatas son innatas, se nacieron con esas capacidades, es decir, pueda que no tenga mucho efecto. Igual vamos a suponer que cumple, vamos a suponer que las capacidades no se correlacionan con la educación de la madre. La educación del padre también es una muy buena opción. De hecho, vamos a empezar nuestra aplicación utilizando como variable instrumental la educación del padre de nuevo. Y hay que cumplir con las dos condiciones. Uno, que esté correlacionada con edu, pues uno puede esperar, al igual que la madre, ¿cierto? Que a mayor educación del padre, pues mayor educación del hijo o del individuo, y que no esté correlacionada con las capacidades o con la variable inobservable. Pues uno también puede esperar que si las capacidades son innatas, pues que la educación del padre no tenga mucho que ver, ¿cierto? Con las capacidades de los individuos. Ahora, claro, viene todo el tema de la genética y demás, ¿no? Pero a veces salen genios de familias donde uno dice, ¿y por qué sale un genio de acá, cierto? Bueno, entonces vamos a hacer nuestra estimación de nuestro modelo de regresión por variables instrumentales, usando como variable instrumental la educación del papá. Entonces, para poder hacer una estimación en un modelo de un modelo de variables instrumentales, el comando de estimación cambia un poco. El comando ya no va a ser rec, sino que va a ser ibec rec, y de nuevo la variable dependiente va a ser la misma. En este caso es el logaritmo del salario, ¿cierto? Y nuestra variable educ, que es nuestra posible variable
con problemas de endogeneidad, se coloca entre paréntesis, estamos, y dentro del paréntesis se coloca la variable instrumental y cerramos paréntesis. Entonces fíjense que el método de variables instrumentales, ¿cierto?, se coloca dentro de un paréntesis, lo que me indica que esa variable instrumental va a afectar directamente o únicamente, en este caso, a la educación, ¿verdad? Y ahora ponemos las otras variables como la experiencia y como la experiencia al cuadrado. Y le damos Enter. Y este es nuestro modelo estimado por el método de variables instrumentales, tomando como instrumento la variable educación del padre. Recuerden, ¿no?, que el método de variables instrumentales pues es un método que como lo vimos matemáticamente, pues se estima o es conocido como el método de 2 etapas, porque se estima a través del método de mínimos cuadrados ordinarios en 2 etapas. En la primera etapa se estima en teoría la forma reducida del modelo, y en la segunda etapa pues se estima la forma estructural incorporando la forma reducida. Este procedimiento, tal como se menciona, pues no es necesario hacerlo, ¿de acuerdo? Sino que ya con el comando ibrec él le incorpora una de las 2 etapas en una sola y le hace la estimación. Por esa razón es que se pone entre paréntesis, ¿cierto? Aquí se pone entre paréntesis la aparente forma reducida, ¿no?, en donde está la variable edu como variable o como posible variable endógena y la variable instrumental, ¿cierto? Como vamos a ver ahora, yo puedo usar más de un instrumento, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos 428 datos, tenemos una prueba F de 8,31 con una probabilidad súper pequeña, lo que me indica que el modelo no tiene problemas, o más bien lo que me indica que el modelo es globalmente significativo. El R cuadrado que me da 14,30, un poco menor, ¿cierto? Lo que me indica que el conjunto de mis variables explicativas me explican, valga la redundancia, el 14,30% de la variación, en este caso del salario. Y todas las variables son estadísticamente significativas, bueno, con excepción de la constante, ¿no? La educación ahora es significativa al 5%, pero fíjense cómo baja de casi 11% a 7%, ¿cierto? Experiencia del 4,3% y experiencia SQ sigue siendo negativa. Entonces, lo interesante es ver la variación del parámetro edu, ¿cierto? Cuando yo incorporo una variable instrumental, fíjense cómo el parámetro baja casi un 30%, de nuevo pasa de 11 a 7%, con solamente agregar una instrumental. ¿Qué me indica eso? Pues eso es un indicio aparentemente claro, igual ahora lo vamos a ver con las pruebas de endogeneidad y demás. Es un indicio aparentemente claro de que existe un problema de endogeneidad, ¿cierto? De que sin controlar este problema estamos sobrevalorando el efecto de edu sobre el salario, porque estaba muy grande. Ahora está un poco más pequeño, pues porque incluimos la variable instrumental. Eso es un primer indicio, es como una primera tendencia de que este modelo estimado puede tener problemas de endogeneidad, ¿no? Igual esto se analiza como cualquier modelo normal, ¿cierto? Por un año adicional de educación el salario aumenta en 7,02%, por un año adicional de experiencia el salario aumenta en 4,3%, y tenemos aquí como variable instrumentada, ¿cierto? Posible variable endógena educ, y como variables instrumentales pues la educación del padre. ¿Listo? Uno puede hacer como ejercicio para comprobar uno de las condiciones, ¿cierto?, de las variables instrumentales. De nuevo, las condiciones son 2, ¿cierto? Toda variable instrumental debe cumplir con 2 condiciones. Uno, que la variable instrumental, en este caso la educación del padre, se correlacione con educ. ¿Cómo puede uno comprobar eso? ¿Cierto? Esa es la 1. Y 2, que la variable instrumental, en este caso educación del padre, no se correlacione con el error. ¿De acuerdo? Probar la segunda es un poco más complejo, ahora lo vamos a hacer, pero probar la primera sí lo podemos hacer de una vez, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para mirar si la educación del padre se correlaciona con edu? Sencillo, hago una regresión entre ¿quién? Entre educ, ¿cierto? ¿Y quién? Y la educación del padre. ¿Listo? Padre educ. Y le puedo incluir las demás variables que tengo en el modelo, ¿no? La experiencia y la experiencia al cuadrado. De nuevo. Esta tengo que restringirla, ¿no? If nlf, ¿cierto?
ya lo explicamos, igual a 1. ¿Qué me está indicando esto? De nuevo, 428 datos, un modelo globalmente significativo, el R cuadrado es del 17%, lo que me indica que estas variables me explican el 17% de la variación de la educación. Aquí el interés cambia, es cómo estas variables afectan a la educación, ¿verdad? Este puede decir que esa es nuestra forma reducida, estamos de acuerdo. Y fíjese, los parámetros que uno espera que pasen, ¿verdad? ESPER y ESPER-SQ no son estadísticamente significativas, está bien, no se correlacionan, pero fíjense cómo la educación del padre sí se correlaciona, ¿de acuerdo? Es decir, la correlación entre EDUC y EDUC padre es diferente de 0, la correlación entre la variable posible endógena y la variable instrumental es diferente de 0, por lo tanto cumple con la condición, ¿de acuerdo? ¿Cómo se interpreta esto? Pues por un año adicional de la educación del padre, la educación del individuo aumenta en 0,27 años. Una relación positiva, una relación creciente, ¿cierto? Una relación importante. Pero como se hablaba antes, no hay ninguna razón para no usar más de una variable instrumental, ¿cierto? ¿Por qué no puede ser la educación de la madre también? ¿Cierto? De nuevo, la educación de la madre tiene que cumplir con dos condiciones. ¿Cuál? Que se correlacione con EDUC. ¿Cómo comprobamos eso? Sencillo, ¿cierto? Una regresión entre EDUC, ¿verdad? EDUC madre, que está por acá, mover EDUC, y las demás variables, ESPER y ESPER-SQ. De nuevo, lo delimitamos, ¿cierto? Lo restringimos a INLF igual a 1. Y de nuevo, estadísticamente significativa el parámetro de la educación de la madre. De nuevo estamos estimando la forma reducida. Y la relación es positiva, por lo tanto se cumple con el supuesto, Por un año adicional de educación de la madre, la educación del individuo aumenta en 0,2676 años, un poco por debajo de la educación del padre, Y con la condición 2 también debe cumplir, Y es que la educación de la madre no se correlacione con las capacidades, cosa que también esperemos que se cumpla. Entonces, una vez comprobamos esto, entonces estimamos el modelo de nuevo por variables instrumentales, ¿cierto? IBREC LWays igual a EDUC father igual a EDUC educación del padre, y adicionalmente le incluimos la educación de la madre, ¿de acuerdo? Ahí mismo dentro del paréntesis, si lo ven, y ahí sí se incluyen las demás variables o los demás controles. Entonces, de nuevo, 428 datos, modelo globalmente significativo, R cuadrado de 13,57%. ESPER-SQ es significativa. Fíjense, las dos variables instrumentales, EDUC madre y EDUC padre, la posible variable endógena. Fíjense, EDUC ¿cómo pasó, ¿cierto? De cerca de 11% pasó a 7% con solamente educación del padre como variable instrumental, y ahora pasa a 6,1% con las dos variables como instrumentales, educación del padre y educación de la madre. Por un año adicional de educación, ¿cierto? El salario aumenta ya no en 11 ni en 7, sino en 6,13%. Claro, ahora es significativa por un pelito, ¿cierto? Por nada es significativa al 10%, no es al 5%. Pero bueno, el parámetro sigue bajando, o sea, es una idea de que hay o de que se presentó un problema de endogeneidad, y de una u otra forma con nuestras variables instrumentales, en este caso estas dos, ¿cierto? Se está descubriendo, se está mitigando un poco, ¿listo? Ahora vamos a estimar las pruebas para saber, primero, si existe un problema de endogeneidad, segundo, si los instrumentos son buenos instrumentos, y tercero, si se solucionó o no en parte el problema de endogeneidad. Entonces, recordarán de las tres pruebas que hablamos la clase antepasada, creo, ¿cierto? Primero, la prueba de endogeneidad, que básicamente ¿para qué sirve? Pues para determinar si mi modelo tiene o no problemas de endogeneidad, ¿cierto? La prueba 2, que es la prueba de sobreidentificación, ¿cierto? Que sirve para determinar si mis instrumentos son buenos instrumentos o no. Y la prueba 3, que es el test de Hausman, ¿cierto? Que es la prueba de heterogeneidad, que lo que hace es comparar mi modelo inicial, mi modelo por mínimos cuadrados ordinarios, con mi modelo por variables instrumentales,
y me determina si existe o no un problema, o si más bien si se solucionó o no el problema de endogeneidad. Vamos a empezar con la primera, ¿cierto? Y lo primero que tenemos que hacer para poder determinar o para poder estimar la prueba de endogeneidad es estimar la forma reducida del modelo, ¿de acuerdo? La forma reducida del modelo que incorpore las variables instrumentales. ¿Estamos? Y ahí entonces ya tenemos que tener definida nuestra posible variable endógena, ¿cierto? Que en este caso es educ. Pero yo puedo cambiar la variable endógena. Claro, yo puedo suponer que la endogeneidad no se causa por educ, sino que se causa por esper, por ejemplo, por la experiencia. Entonces, si es por la experiencia, aquí es donde tenemos que empezar a cambiar el tema, ¿de acuerdo? Y claro, en el modelo de regresión, en este modelito, ¿cierto? Es a esta variable la que tenemos que aplicarle los instrumentos, tal como hicimos con la educación de los padres, ¿no? Eso se le aplicaría a este. Y igual, los instrumentos tendrán que cumplir pues con las dos condiciones. Entonces, primero para hacer la prueba de, si quieren, corramos esto para que se vea ahí bonito, ¿cierto? Para hacer la prueba de endogeneidad, vamos a hacer la forma reducida, ¿de acuerdo? Entonces, rec, educ, esper, sqc, ¿cierto? Y las dos variables instrumentales. Y de nuevo vamos a limitarlo, y NLF igual a 1, ¿de acuerdo? Primero estimamos esto. Forma reducida del modelo con las variables instrumentales. El segundo paso es obtener los residuos de la forma reducida, ¿de acuerdo? Obtengo los residuos de la forma reducida. Para poder predecir los residuos, pues escribo predict, ¿cierto? Puede ser predict doble o predict solo, ¿cierto? Esto no se negocia, esto siempre se pone. Y yo quiero que los residuos se llamen white, ¿de acuerdo? UAIT1, UAIT1, pero igual pueden ponerle como quieran. Pónganle residuo 1 como ustedes quieran. Yo le quiero poner UAI1, resid. ¿Listo? Eso tampoco se negocia. Lo único que se puede cambiar es esto. Una vez yo escribo esto en la línea de comando y lo corro, pues lo que va a pasar es que se me va a generar una nueva variable, ¿cierto? Que se va a llamar como white, que está acá. ¿Sí lo ven? Aquí en la línea de variables está la palabra o la variable white, pero esa variable está en los residuales, ¿cierto? Entonces se me generó, voy al data editor, una nueva variable que va a ser esta, white, ¿cierto? Y estos son los residuos estimados. ¿De quién? De mi modelo de la forma reducida. ¿Listo? Una vez obtengo los residuos, lo que hago es estimar el modelo de la forma estructural, ¿cierto? Sin la variable instrumental. Fíjense que no va a aparecer educación de los padres por ningún lado, pero lo que sí va a pasar es que le voy a agregar los residuos que he creado. ¿Listo? Estimo la forma estructural con el residuo creado, ¿cierto? White1, de nuevo lo restringo a INLF igual a 1 y lo estimo. Modelo de regresión normal LWH edu esper sq, pero tiene de nuevo que el residuo. ¿Listo? 428 datos, un R cuadrado del 16,28, globalmente significativo. Esto ya lo vimos antes, lo importante es ver este residuo. Entonces, ¿qué pasa con ese residuo? Observo la significancia estadística de ese residuo. En teoría, si ese residuo es estadísticamente significativo, pues se dice que hay un problema de endogeneidad, ¿cierto? Que se causa a través de ¿quién? De educ, ¿no? Porque ese residuo, ¿de dónde viene? De la regresión de educ como variable dependiente o explicativa o explicada. Entonces, si es significativo, se dice que hay un posible problema de endogeneidad. Si no es significativo, pues se dice que no hay un problema de endogeneidad. El tema es que aquí nos dio 0,95. La pregunta ¿es significativo al 1%? No, porque es mayor que 0,01. ¿Es significativo al 5%? No,
porque es mayor a 0,05. Es significativo al 10%, sí, porque es menor que 0,1. Entonces, podemos encontrar que si bien el residuo no es significativo al 5%, sí lo es al 10%. Yo no soy tan estricto con el tema del nivel de significancia y les pido que en este caso pues no lo seamos para fines prácticos, ¿cierto? Yo puedo suponer que existe una evidencia moderada de que hay problemas de endogeneidad generados a partir de la variable EDUC, ¿listo? De la variable EDUC, con un nivel de significancia del 10%. Esto mismo yo lo puedo hacer aplicando un test, ¿de acuerdo? Un test sencillo que lo debo de hacer una vez yo estime el modelo de regresión, ¿no? Entonces lo estimo, ¿no? Escribo test de quién, el residuo que cree, ¿no? Le hago un test y me va a salir algo parecido a lo que me salió antes, ¿no? Esto de acá. Dice que es una prueba F con un grado de libertad de 423 datos, me da 2,79 y la probabilidad me da 0,095, ¿cierto? Menor que 0,1. ¿Cómo interpreto eso? Entonces, por aquí voy a correr estos comentarios y los voy a poner acá. Entonces, en este tipo de test uno parte del supuesto de que la hipótesis nula es exogeneidad. Por lo tanto, la alternativa es endogeneidad, ¿no? Exogeneidad es lo bueno, endogeneidad es lo malo, ¿no? Se rechaza H0 si se rechaza la hipótesis de exogeneidad, si el p-value es menor a 0,05, si mi nivel de significancia es 0,5, ¿no? O 0,1 si mi nivel de significancia es del 10%. Los resultados de la prueba de endogeneidad, ¿cierto?, con un p-value de 0,0945 permiten rechazar la hipótesis nula con un nivel de significancia del 10%. Con un nivel del 5 no se rechaza, con un nivel del 10 sí. Si yo rechazo la hipótesis nula, quiere decir que en teoría acepto la alternativa, ¿no? Aunque no puedo decir acepto, pero bueno, para fines prácticos, si yo rechazo la nula, quiere decir que esto no es cierto, ¿cierto? Quiere decir que acepto la alternativa y la alternativa que me dice que hay endogeneidad, ¿no? Por lo tanto, concluyo que la variable educación es una variable endógena, ¿sí? Entonces, prueba número 1, prueba de endogeneidad, se usa para saber si hay problemas de endogeneidad. Podemos comprobar con un nivel de significancia del 10% que hay problemas de endogeneidad. Prueba 2. Test de sobreidentificación. Este test, ¿para qué sirve? Para determinar si los instrumentos que estamos usando son buenos instrumentos o no. Entonces, para poder determinar eso, pues lo que tengo que hacer es estimar mi modelo, ¿cierto? Estimar mi modelo de variables instrumentales, IBREC, LWage, EDUC, ¿cierto? Con los dos instrumentos y con las variables ExpressQ, que es con las que estamos controlando. De nuevo, hicimos eso, INLF igual a 1 y le damos Enter, ¿cierto? Esto ya lo estimamos antes, ¿no? Esto ya se estimó antes. Entonces digamos que no hay ningún problema ahí, ¿sí? El análisis es igual, lo que estamos haciendo es intentando estimar la prueba o el test de sobreidentificación. Entonces, para poder estimar este test necesitamos instalarle un parche como un complemento a Stata. Para eso van a escribir ccs install override replace, ¿cierto? Le van a dar Enter. Y él les va a decir instalación completada, ¿de acuerdo? Instalación completada. Una vez instalan el parche y ya han corrido el modelo por variables instrumentales, ¿cierto? Pues simplemente escriben la palabra override y le dan Enter, ¿cierto? Y él les va a estimar la prueba, ¿de acuerdo? Entonces es el test de sobreidentificación. Los estimados, el de Sargent y el de Batsman, son casi que similares. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? De nuevo, vamos a copiar los enunciados, ¿cierto? Entonces, en este caso, la hipótesis nula son instrumentos exógenos, ¿cierto? O sea, buenos instrumentos. La alternativa son instrumentos endógenos, ¿cierto?
Se rechaza la hipótesis nula si el p-value es menor que 0,05. Con una distribución chi cuadrado, ¿cierto? De 0,378, es un valor muy pequeño, con una sola restricción de sobreidentificación, ¿qué es esto? A medida que yo aumento el número de variables instrumentales, pues las restricciones van a aumentar. Yo siempre voy a tener n-1 restricciones. Es decir, si tengo 3 variables instrumentales, voy a tener siempre 2 restricciones. En este caso solo tengo 2 variables instrumentales, voy a tener una restricción. ¿De acuerdo? Entonces, esta prueba me da con un p-value de 0,5368. Me dice que no se puede rechazar la hipótesis nula de que los instrumentos son exógenos. No la puedo rechazar. Si no la puedo rechazar, la acepto. ¿Qué acepto? Que son exógenos. Si son exógenos, son buenos. Es decir, son instrumentos aceptables, son buenos instrumentos, cumplen con las pruebas de sobreidentificación, ¿cierto? Y se pueden utilizar como variables instrumentales. ¿Ves? De nuevo, ya vimos a través de la prueba de endogeneidad que existe un posible problema de endogeneidad, si bien no al 5%, pero sí al 10%. 2, ya vimos que los instrumentos son buenos instrumentos, estimamos el modelo y cumplen con las condiciones. 3, ¿qué nos falta? El test de Hausmann, ¿cierto? ¿Y qué dice Hausmann? Hausmann lo que hace es compararme el modelo de regresión normal, ¿cierto? Con un modelo de variables instrumentales, me los compara, y si hay grandes diferencias, pues quiere decir que hay problema de endogeneidad y se mitigó. Pero si no hay grandes diferencias, pues quiere decir que no hay un problema de endogeneidad importante o los instrumentos no son tan buenos instrumentos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una regresión. Vamos a estimar el modelo por variables instrumentales, ¿cierto? IBREC, ¿entre quién? Entre LWedge, ¿cierto? Abro paréntesis. Educ, ¿cierto? Que tiene a FADER-EDUC y a MODER-EDUC, ¿cierto? Aquí va igual. Como variables instrumentales, junto con ESPER SQ, y esto lo limitamos de nuevo a INLF igual a 1. Y lo estimo. Este modelo ya lo estudiamos antes, ya se analizó. Ahora lo que hago es guardar estos resultados, ¿no? Lo guardo con el comando estimate store y quiero que se llamen IB, ¿de acuerdo? Esto no se negocia, esto se pone sí o sí, este es el nombre. Yo quiero que a esta regresión se le llame IB. Y lo corro y ya quedan guardados. Si ven, aquí en la ventana de variables ya aparece IB, ¿cierto? Estimación IB guardado. ¿Listo? Ya tengo uno. Ahora voy a hacer el modelo por regresión normal, ¿no? Nuestro modelo cuando no teníamos o cuando pensábamos que no había o que sí había problema de endogeneidad, ¿no? Es el modelo original, el modelo inicial. La regresión del logaritmo del salario, junto con EDUC, junto con experiencia y con experiencia al cuadrado, ¿no? De nuevo lo limitamos a INLF igual a 1. Y es cuando no hay problema de endogeneidad, ¿cierto? Más bien cuando no hacemos nada para corregir el problema de endogeneidad. Y lo corremos. Y este es nuestro modelo, ¿cierto? Inicial. Lo mismo quiero guardarlo para poderlo comparar. Estimate store, ¿cierto? Y ahora quiero que esto se llame OLS. ¿Listo? OLS, mínimos cuadrados ordinarios. Eso, yo le voy a poner OLS y lo corro. Aquí me va a aparecer guardado el OLS. Y ahora corremos la prueba de Hausmann, ¿no? Que de nuevo sirve para comparar mi modelo original con mi modelo por variables instrumentales, ¿no? Entonces escribo Hausmann y B en mayúsculas, así le puse yo mi modelo por variables instrumentales. OLS es mi modelo original y le doy Enter. Y me sale esto, ¿de acuerdo? Entonces fíjense lo interesante de esto. Me lista las variables explicativas, EDU, ESPER y ESPER SQ. Me lista la estimación por variables instrumentales y me lista la estimación por mínimos cuadrados ordinarios, ¿cierto? O ya lo hicimos de manera independiente. Y aquí me lista la diferencia, ¿cierto? Aquí me lista la diferencia.
Y dice, mira, esta es la diferencia, 0,4, ¿cierto? Y ese es el error estándar de la diferencia, ¿cierto? Y me plantea las hipótesis, ¿no? La hipótesis nula, que dice que no existen diferencias consistentes, no hay suficientes o no hay diferencias sistemáticas consistentes entre los dos, ¿cierto? Esta prueba H me dio 0,44, es el p-value. ¿Cómo lo analizo? Y entonces, de nuevo, la hipótesis nula que me está diciendo que no existen diferencias sistemáticas entre mis betas estimados por variables instrumentales y mis betas estimados por mínimos cuadrados ordinarios. En pocas palabras, quiere decir que no hay diferencias, quiere decir que da igual estimar por uno o por el otro. Y la alternativa que me dice que sí existen diferencias. ¿Cierto? La regla de decisión es rechazo la hipótesis nula, ojalá la rechazo, si el p-value es mayor que 0,05. ¿Cuánto nos dio aquí? 0,40, o sea, rechazo a la hipótesis nula. Dado que la prueba chi me dio 2,7 y el p-value me dio 0,44, ¿cierto? Se concluye que la hipótesis nula de no diferencias sistemáticas, ¿cierto? De que no existen diferencias, no se cumple. Es decir, la estimación por variables instrumentales sí difiere de la estimación por mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Acepto la alternativa. Es decir, dado que la probabilidad de un mayor que 0,05, rechazo la hipótesis nula. Entonces, si rechazo la nula, acepto la alternativa. ¿Qué dice la alternativa? Pues lo contrario a la nula, ¿cierto? Es decir, dice que sí existen diferencias, ¿cierto? Entonces, estimar un modelo de regresión por variables instrumentales, incluyendo los dos instrumentos, educación del padre y de la madre, sí presenta diferencias sistemáticas que estimarlo por mínimos cuadrados ordinarios. Eso es una prueba suficiente, ¿cierto? Para indicar que evidentemente hay un problema de endogeneidad que de una u otra forma se mitigó incluyendo los dos instrumentos, ¿cierto? Y que comprobamos que hay un problema de endogeneidad y lo solucionamos en parte, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista económico, el test de Hauptmann nos muestra que sí hay diferencias empíricas entre los dos métodos, por lo cual los retornos a la educación sí presentan diferencias significativas al comparar ambos métodos, ¿cierto? Es decir, incluir variables instrumentales tales como la educación de los padres tienen mayor influencia sobre los retornos a la educación. Pero estas son mujeres que son casadas. ¿Por qué no usar un instrumento más? ¿Por qué no pensamos en usar también el instrumento de la educación del esposo? ¿Cierto? De nuevo, la educación del esposo tendrá que cumplir con las dos condiciones, ¿cuáles? Que la correlación entre la educación del individuo, ¿cierto? Y los instrumentos, en este caso, educación del padre, de la madre y educación del esposo, ¿cierto? House Educa, junto con las demás variables ESPER y ESPER-SQ, ¿cierto? Primer condición, que la educación del esposo se correlacione con Educa, que vemos que es estadísticamente significativa, ¿cierto? Y fíjese que tiene una gran relación, incluso es mucho más alto el efecto de la educación del esposo sobre la educación de ella, ¿cierto? Que la misma educación de los padres, ¿no? Un año adicional de educación del esposo aumenta la educación de ella en 0,37 años. Sencillo, ¿no? Pues si yo soy educado me junto con una ¿qué? Con una educada, ¿no? Esos casos hipotéticos de telenovela, ¿cierto? Que el señor de la casa, ¿no? Se va con la empleada, pues no es por discriminar, pero eso solo pasa en las novelas, sucede muy poco en la vida real. Y si sucede son casos atípicos, ¿no? Es poco común. El común es que ustedes se junten pues, con alguien de su mismo nivel, ¿no? Entonces por eso es que hay una correlación. Entonces, ¿se cumple con esa condición? Sí, la educación del esposo se correlaciona con la educación de ella. Y dos, ese nuevo instrumento pues no debe de estar correlacionada con las capacidades, ¿cierto? Entonces, si las capacidades son innatas, yo creo que ahí sí que menos tiene que ver, ¿cierto? Si el esposo tiene mucha educación, pues nada tiene que ver con las capacidades innatas, porque supone que nació con ella, ¿no? Y conoció al tipo mucho tiempo después. Entonces, se puede decir que esta es la forma reducida, está bien. Ahora estudiamos el modelo, ¿cierto? Pero creo que no restringí esto. Discúlpenme, esto no lo restringí.
INLF, entonces vamos a estimarlo de nuevo. Listo, porque si no me lo estima para toda la base. INLF igual a 1. Igual creo que va a dar, ¿cierto? Da muy parecido. Es que aquí me lo estimó para 753 datos y aquí para 428, ¿no? Para que las que trabajan solamente, ¿no? Igual me da muy parecido. 10, 13, 37, 10, 11, 37. Está casi que igual. ¿Listo? El análisis es similar, es significativo. Ahora sí, IBREC, ¿cierto? Entre LWage, abro paréntesis, educ, igual a los tres instrumentos, ¿no? Mother educ, father educ y ahora husband educ. Y cierro. Va esper y va esper sq. 428 datos, el R cuadrado del 13,59%, está perfecto, ¿cierto? Y las variables están, ¿no? Educ 0,51. Fíjese, ahora me dio 0,61, ¿no? Pasó de 11, luego pasó a 7, luego pasó a 0,6 también, y más o menos está ahí, ¿no? 0,61. Cuando le metemos los tres instrumentos, ¿no? Entonces, de nuevo, es un claro indicio de que existen problemas de endogeneidad, ¿no? Pero hacemos las pruebas, ¿no? Bueno, voy a hacer rápidamente la prueba de endogeneidad, aunque es la misma, ¿cierto? Es la misma, pero hagámosla rápidamente. Primero, estimo el modelo de la forma reducida, ¿cierto? Incluyendo las variables instrumentales, es este mismo, rec, edu, father edu, mother edu, ¿cierto? Lo estimo y voy a predecir los errores, ¿cierto? Lo había hecho antes. Ahora le voy a cambiar el nombre, predict while dots, ¿cierto? Y predigo los errores. Ahora lo que hago es hacer una regresión, ¿cierto? Entre las variables, sin incluir las instrumentales, pero le incluyo el error número 2, ¿cierto? Vemos que de nuevo es significativo al 10%, le puedo hacer un test también, ¿cierto? De nuevo cambio el 1 por el 2, ¿cierto? Y me da que existen problemas de endogeneidad por lo menos al 10%, ¿de acuerdo? La prueba de restricción y de sobreidentificación, ¿cierto? Ahora es una prueba con dos restricciones de sobreidentificación, ¿cierto? Porque tenemos tres variables instrumentales. Entonces, para eso tenemos que estimar nuevamente el modelo por variables instrumentales, ¿cierto? Y escribir overit, porque ya tenemos instalado el comando, ¿no? Ya lo hicimos la vez pasada. De nuevo me da 0,79, me da mayor que 0,05, por lo tanto, puedo concluir que mis instrumentos son exógenos, ¿cierto? Son buenos instrumentos. Y finalmente hago la prueba de Hausmann, ¿no? Entonces, para hacer la prueba de Hausmann, de nuevo que me sirve para saber si hay diferencias sistemáticas entre mis estimaciones, pues primero estimo de nuevo la estimación por variables instrumentales, ¿cierto? Con los tres instrumentos. Voy a guardarlos de nuevo, estimate store, de nuevo quiero llamarlos IB, ahora de forma minúscula. Y hago la regresión normal, ¿cierto? La regresión inicial, if, ¿cierto? Lo guardo, estimate store OLS, ¿cierto? Y ahora corro Hausmann. Hausmann entre IB minúscula y OLS minúscula. Y de nuevo me da muy similar, ¿no? Me da 0,44, muy similar, ¿cierto? Rechazo la hipótesis nula. Si la rechazo quiere decir que sí hay diferencias sistemáticas y por lo tanto estimar el modelo por variables instrumentales es muchísimo mejor que por mínimos cuadrados ordinarios. Hay un problema de endogeneidad y lo mitigamos en cierta medida, ¿de acuerdo? Entonces ustedes ahora pueden jugar con esta base de datos, ¿sí? Ustedes pueden meterle mucho más variables al modelo, ¿sí? A este modelo inicial ustedes pueden meterle más variables, ¿sí? Meterle la edad, por ejemplo. Métanle, si quiere por acá, si vive en una ciudad pequeña, ¿cierto? El ingreso familiar, si se quiere,
el número de niños, ¿cierto? Y pueden seguir probando cosas, y pueden probar cosas, pueden meterle más variables instrumentales, pueden hacer todo el proceso para comprobar si existen o no problemas y demás. ¿Listo? Entonces, espero que hayan entendido. Creo que esto es todo por hoy. Se les va a dejar un taller, ¿listo? Para que practiquen variables instrumentales. Por favor, subirlo por la plataforma de Sakai. Todo va a ser subido de ahora en adelante por la plataforma de Sakai.